Hola, ¿qué tal? A todas, a todos, a todes. Les damos la bienvenida a este espacio que intenta ser un conversatorio, un espacio de encuentro, en donde nosotras cuatro, que ahora nos vamos a presentar, intentamos poner en diálogo y en tensión y en reflexión cuestiones referidas a la fonoaudiología y a la educación. Yo soy María Silvia Cesanelli, soy licenciada en fonoaudiología y estoy a cargo de la Cátedra Comunicación y Lenguaje en la Infancia en el ciclo de complementación curricular. También me desempeño como docente en el área superior de la provincia de Buenos Aires, en el Instituto 9, y en Artística Superior en la Escuela de Teatro. Le doy la bienvenida a mis compañeras y las invito a presentarse. Dani, ¿querés empezar? Cómo no, cómo no. Bueno, hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes por la invitación a este encuentro de trabajo o esta conversación que vamos a iniciar. Mi nombre es Daniela Laroca, yo soy trabajadora social, estoy en la carrera de fonoaudiología desde el año 2017, cuando empezamos ahí con el primer seminario que nos aproximábamos a ese ciclo de complementación curricular. Actualmente me desempeño como subdirectora de la modalidad de educación especial de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más? Trabajo como docente en la Facultad de Trabajo Social, en la carrera de fonoaudiología. Así que bueno, estamos ahí un poco con eso. Yo soy además maestra del nivel inicial, así que bueno, eso es un poco mi formación y desde ahí vamos a conversar. Marina. No sé si se escucha bien, porque justo estoy con obra. Bueno, mi nombre es Marina Virocho, vivo en Ensenada. Yo soy docente, siempre empiezo por ahí, ¿no? Mi trayectoria laboral se dio prácticamente entera adentro de una escuela, ¿no? Y fue muy prontamente de haberme recibido del secundario, porque estudié magisterio, así que como que hicimos un continuado, siempre dentro de la escuela, vengo de familia de educadores también, y por supuesto soy fonoaudióloga además, soy licenciada en fonoaudiología. Trabajé muchos años como maestra de grado, como les decía. Bueno, con el tiempo, al recibirme de fonoaudióloga, pude ir a trabajar a un equipo de orientación escolar. Hace 15 años que estoy en ese rol. Hoy un poco desde otro lugar, porque bueno, a partir de febrero de este año comencé a trabajar en la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que es la modalidad, una de las modalidades que absorbe, ¿no?, a los fonoaudiólogos dentro de la educación. Allí me desempeño en la subdirección de orientaciones pedagógicas y didácticas. Y bueno, más o menos esa es mi trayectoria, más o menos. Varios años de trabajo en el ámbito educativo en diferentes niveles, porque los fonoaudiólogos podemos trabajar por ejemplo, en inicial, en primario, en unas instituciones que se llaman centros educativos complementarios que dependen de psicología, que son instituciones que complementan la jornada escolar, que existen en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Siempre estamos hablando, ¿no?, del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, muy contenta de estar participando de este espacio acá con las compañeras y bueno, poner en tensión algunas cuestiones que es necesario revisar. A ti. Bueno, ¿cómo están a todos y a todas? Una gran bienvenida, un lujo compartir este espacio con Dani, con Marina, con María Silvia. Mi nombre es Natalia Laima, soy docente de nivel primario, licenciada en fonoaudiología, orgullosamente egresada de la primera camada de la Facultad de Trabajo Social del ciclo de complementación curricular. Me desempeño actualmente en un equipo de orientación escolar en nivel inicial, primario. También soy docente en nivel superior de un espacio que se llama Aptitud Fonoaudiológica y del cual seguramente vamos a hablar.
y también soy jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Fundamentos de la Fonoaudiología en la recién iniciada carrera de licenciatura en Fonoaudiología en la Facultad de Trabajo Social. Bueno, un poco desde esos lugares es que me interesa compartir acá con las compañeras y con todos los que están, y todas las que están escuchando desde el otro lado, y poder tener este espacio. Me parece importante repensar, como decía Marina, cuál es el rol, cuáles las posibles intervenciones, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos gustaría ir como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en el ámbito educativo. Gracias, Nati. Bueno, vamos a organizar este encuentro de la siguiente manera, si les parece. Vamos a hacer 3 preguntas y vamos a dialogar en torno a esas 3 preguntas. Nosotras venimos de una formación que abrazamos, que queremos, que disfrutamos, pero lo que nos ha pasado en el devenir de esa formación es que no tuvimos mucha experiencia cuando estudiábamos en qué era lo que necesitaba el espacio de educación desde la fonoaudiología, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué se necesita de la fonoaudiología en la educación? ¿Qué es lo que se necesita? Porque cuando entramos a trabajar a un lugar, cuando empezamos a trabajar en un lugar, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué requiere ese espacio de mí? ¿No? Y después, en relación a eso, por supuesto, ¿qué puedo aportar yo a ese espacio? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que deviene de esa pregunta es, ¿cuál sería el rol pedagógico de los y las fonoaudiólogas en educación? Y después vamos a hablar de otra pregunta, pero primero me parece que estaría bueno conversar acerca de esto. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar? Vamos conversando si quieren, si les parece, como para ir echando un poquito esto que vos traías como pregunta, que por supuesto me las voy a olvidar, pero no importa, después las vamos repitiendo. No, por ahí a mí me quedó un poco pendiente dónde se inscribe la fonoaudiología en la educación especial, específicamente, por ahí, porque bueno, me parece importante aclarar, porque cuando yo recién te escuchaba a María Silvia pensar, bueno, a ver, ¿qué espera de nosotros la escuela en torno a la fonoaudiología? En la educación especial, digamos, hay 3 espacios de inserción, fundamentalmente, la atención temprana al desarrollo infantil, donde allí están la mayoría de los cargos de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos. Por lo tanto, bueno, me interesaría por ahí pensar, bueno, un poco el trabajo allí, que después lo vamos a ir, bueno, igual seguramente van a poder a lo largo de la carrera ir desarmando un poco esto, pero me parece que, bueno, inicialmente por lo menos saber que allí están los niños que están desde los 45 días hasta los 2 años de edad inclusive, ¿sí? En general, pueden estar un poquito más. Después están las escuelas primarias especiales, como es que ahí también tenemos cargo de fonoaudiólogos, y los centros de formación integral, que la verdad que prácticamente no hay estos cargos, ¿sí? Pero lo cual no quiere decir que no intervengan. Es donde menos hay, que tiene que ver con la edad, bueno, un montón de cuestiones que hoy vamos a ir mirando y revisando, y es parte un poco traía lo que planteaba Marina en torno a lo que hay que revisar de la tarea de la fonoaudiología en las escuelas. Sí, como verán, yo también quiero aclarar que yo no soy fonoaudióloga, lo vuelvo a decir. A ver, desde qué lugar voy a conversar, porque me parece que hay cuestiones que es importante poder mirar de las escuelas en torno a la tarea, ¿sí? A la tarea de la fonoaudiología en el marco de un equipo interdisciplinario, ¿sí? Porque bueno, no podemos pensar en roles aislados. La verdad es que cuando pensamos en roles aislados se nos complica un poco. Por eso a mí me parece que siempre la definición de la fonoaudiología y que se espera en la escuela es en relación con otros y otras.
No sé, Marina, si querés seguir vos. Bueno, seguimos. Yo un poco me voy a situar en darle algún tipo de ensayo a esa respuesta, ¿no? A esa pregunta, ¿no? Como respuesta que nos hizo María Silvia. Y cuando me pongo a pensar en qué necesita, no sé si se escucha, por ahí es mucho ruido, ¿no? Si querés seguir, Dani. Sí, sí, cómo no. Estamos como en un proceso de ruido. Justo arrancaron. No, bueno, por ahí estás tomando un poquito, bueno, yo quería hacer esta aclaración inicial porque me parece importante. A ver, en principio voy a hablar de la educación especial, qué necesita la educación especial, seguir despojándose de la mirada médica, ¿sí? A ver, porque lo que no necesitamos justamente es ir a fortalecer estos lugares donde la fonoaudiología aparecía como uno de los roles, ¿sí? Iba a trabajar en el marco de lo que es la admisión, ¿no? A ver, con todo lo que implican los procesos de admisión, por lo tanto nosotros pensamos una fonoaudiología que esté acorde con los cambios sociales y culturales vigentes, que se inscriba en el marco del modelo social de la discapacidad, ¿sí? A ver, en ese punto es donde a mí me parece más importante que nosotros nos podamos pensar como equipo docente. Hay algo que cuesta mucho en la modalidad de educación especial, es pensarse en ese lugar porque los equipos se llaman equipos técnicos. ¿Sí? Esa nominación de equipo técnico es en sí misma problemática, ¿no? Porque pareciera como que el equipo se encuentra totalmente descendido del personal docente. ¿Sí? Y es un tema que estamos trabajando, a ver, ustedes sabrán, después lo podrán ver, que nosotros tenemos una disposición muy vieja, del año 2003, que regula los roles de cada uno de los integrantes de la escuela. Eso, por supuesto, se hizo un proceso de consulta y se está trabajando para poder finalmente sacar la nueva disposición. Y eso ha permitido revisar bastante lo que se venía haciendo. La primera cuestión que me parece como indispensable es pensar a las fonoaudiólogas como parejas pedagógicas. ¿Sí? Porque si nosotros no nos podemos pensar en las aulas, en las aulas de educación especial, pensando fuertemente en las sedes de la modalidad, ¿sí? En estas parejas pedagógicas, ¿sí? Y en articulación con las fonos, ¿sí? De las escuelas de nivel y modalidad con las cuales están incluidos los estudiantes. A ver, en ese punto es donde primeramente yo creo que necesitamos pensar la tarea de las fonoaudiólogas, ¿sí? A ver, salgamos del gabinete, no esperemos, digo a las recién llegadas, llegar a una escuela de educación especial y buscar dónde están los viejos gabinetes. Porque lo que primero que tenemos que hacer es justamente abrir la puerta. Romper con esta idea de que acá está el equipo técnico y acá está el equipo docente, con esta idea de un saber específico que tiene que acompañar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, sin lugar a dudas, ¿sí? Que tiene que acompañar la trayectoria, que tiene que acompañar a esa mamá, papá, etcétera, ¿sí? Para que puedan comunicarse de la mejor manera. No hay ninguna duda en torno a eso. Ahora vamos a meternos un poquito en torno a bueno, estas tareas específicas de la fonoaudiología, pero en principio a mí me interesaría que se puedan pensar como docentes, ¿sí? Como se puedan pensar en el pedagógico. Es muy importante lo que estás diciendo. Si yo me pienso como fonoaudióloga que estudió en otro momento, lo que a mí me sucedió es que a mí me enseñaron y yo aprendí a diagnosticar. ¿Por qué? Porque me enseñaron desde un paradigma médico. Entonces mi rol se desdibujaba cuando no aparecía algo que diagnosticar. Lo que me parece fundamental de este momento histórico que estamos viviendo es empezar a dialogar con otros paradigmas y poder anclarnos desde la salud y poder lograr tener una identidad como fonoaudiólogas
que trabajamos en un ámbito de educación, pararnos, posicionarnos desde la comunicación, desde el lenguaje, desde cómo yo puedo acompañar procesos, pero no sí desde un saber específico, pero no desde un saber hegemónico, sino desde un saber que se ponga en diálogo con otros saberes. Hacia allí estamos yendo con estas nuevas miradas, ¿verdad? Yo un poco en la línea que venían conversando, ¿no? Y era un poco también mi primer planteo, esa respuesta que quería dar. Yo creo que lo que se necesita es una apertura de parte de la fonoaudiología, ¿no? Y una apertura en el sentido en un sentido que tiene que ver con los posicionamientos, ¿no? Si nosotros nos posicionamos en considerar a la comunicación como una herramienta de empoderamiento y no como un problema, ¿no? Lo cual no quiere decir que nosotros no nos encontremos con situaciones conflictivas en nuestro ámbito laboral, ¿no? De hecho, las vamos a encontrar y muchas. Pero si logramos situarnos desde estas perspectivas, ¿no? Que tienen que ver con estas aperturas, con poder mirar en clave colectiva, con poder pensar que estamos en procesos de construcción con otros, ¿no? Ahí sí creo que vamos a poder encontrar otro tipo de respuestas, ¿no? Y resignificar esas respuestas. El rol básicamente de fonoaudiólogo desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social se mueve, y eso es muy importante de mencionar, bajo lineamientos que tienen que ver con las políticas educativas vigentes, que eso también es otra cuestión a tener en cuenta, ¿no? A nivel general, la ley de educación, por supuesto, y después digamos, en niveles específicos, hablando de la dirección específicamente, bueno, tenemos paradigmas en los cuales se mueve nuestra tarea, que justamente su nombre lo dice, ¿no? La psicología comunitaria y pedagogía social, o sea, paradigmas que tienen que ver con esos ámbitos, enfoques que tienen que ver con el trabajo dentro de los paradigmas de la complejidad, de marcos de aprendizaje dentro del constructivismo, enfoques de género, interseccional, o sea, es como todo un marco que contiene el despliegue de nuestros roles a tener en cuenta. Y otra cosa que es muy importante es que nosotros dentro de las escuelas no somos solamente fonoaudiólogos, somos fonoaudiólogos orientadores, ¿no? Y esto, ¿no? Tiene que ver con estos paradigmas en los que se mueve el despliegue de nuestro trabajo dentro de las escuelas y en la órbita de psicología comunitaria y pedagogía social. Este marco es contrapuesto totalmente a lo que recién planteaba María Silvia, esto de otro tipo de paradigmas que la fonoaudiología, digo, trae o está muy, muy amigada con ellos, que tiene que ver, ¿no? con los paradigmas clínicos, con los biomédicos, ¿no? Con esto de la patología, la intervención individual, un poco poner en tensión esas cuestiones creo que es, digamos, sumamente necesario en estos momentos para reconfigurar esos posicionamientos dentro de nuestros ámbitos de trabajo. Bueno, Sí, en relación a lo que decían, perdón, Dani, un poco mostrarles y compartirles experiencias del territorio, de intervenciones dentro de una de las estructuras que recién mencionaba Marina, que es un equipo de orientación escolar, en donde nos encontramos también con compañeras y compañeros de educación especial. Y me parece súper importante lo que dijeron todas, empezando por lo que dijo María Silvia, esta cuestión que traemos desde nuestra propia formación. Muchas de los y las fonoaudiólogas que ya estamos ejerciendo venimos de programas o de carreras terciarias, en la mayoría de los casos, en donde los planes de estudio tenían que ver con eso que decía Marina, con ese paradigma del déficit, de encontrar la patología, de buscar lo que falta, de hacer hincapié a partir de eso. Y este cambio, que también mencionaba Marina, el de entendernos como orientadores, fonoaudiólogos dentro de los equipos de orientación,
nos permite trabajar desde otras perspectivas. Nos permite pensar en la importancia de, por ejemplo, recuperar el diálogo dentro de lo que es una comunidad pequeña, que es el aula, ¿sí? Situado en una comunidad más grande, ¿sí? Donde se establecen diferentes tipos de comunicación, a su vez que son las familias, que conforman a su vez esas comunidades y esas mini sociedades educativas. Entonces, poder orientar tanto al que aprende como al que enseña, como orientadores fonoaudiológicos, acompañar a las familias. Hay diferentes instancias también que se van dando, que seguramente Marina después va a profundizar, que son, por ejemplo, las REPs, que son reuniones de equipo escolar básico, donde toda la comunidad educativa reflexiona de cuáles son las necesidades, cuáles son las mejores maneras de acompañar las trayectorias de los y las estudiantes, de los y las niñas y niños. Y bueno, creo que lo que planteaba Dani hoy al principio, esto de la importancia de que exista una especificidad del saber, pero que la construcción de ese conocimiento y ese acompañar las trayectorias sea no una suma, ¿sí?, de conocimientos, sino una construcción desde cada uno de esos sectores, ¿sí? No como una suma de independencias o de miradas independientes, sino una construcción colectiva también desde ese lugar. Y bueno, en cuanto a quizás ejemplos puntuales, nosotras como fonoaudiólogas en los equipos de orientación escolar, trabajamos también en corresponsabilidad con equipos de escuela especial, como recién decía Daniela. Una de las normativas que también les vamos a dejar es la 1664 del 2017 de la Dirección General de Cultura y Educación, que por supuesto, como toda normativa, siempre es importante situarla en un contexto social, político, leerla en este entramado de paradigmas que explicaba recién Marina. Pero me parece importante rescatar de esta normativa este concepto de educación inclusiva para todos, ¿no? Que las propuestas que se piensen, tanto para niños que presenten propuestas de apoyo para la inclusión, como para todos los estudiantes, tienen que ser pensadas desde ese nuevo paradigma, desde esa inclusión, desde esa propuesta inclusiva para todos. Y en esa misma normativa, nosotras como fonoaudiólogas podemos, por ejemplo, mirar detalladamente esto que planteaba Dani, del modelo social de la discapacidad, ¿no? Repensar la discapacidad en función de la relación, ¿sí?, de la persona que presenta la discapacidad con el entorno. Como muchas veces el entorno es el que plantea las barreras para que ese aprendizaje y esa vida en sí misma se dé de manera plena. Entonces, en esa disposición, podemos encontrar, por ejemplo, una barrera en la que nosotros podemos ayudar, que es las barreras sociocomunicativas, ¿sí? Van a ver, seguramente, como decía Dani, el desarrollo de la barrera van a profundizar, pero las barreras sociocomunicativas son esas barreras que el entorno mismo pone a las personas con discapacidad en cuanto a las formas, digamos, hegemónicas de comunicarnos, ¿no? Se me viene a la cabeza un ejemplo puntual para compartirles, de una niña con implante bilateral, implante coclear, en la cual intentamos orientar a la familia, digo porque somos muchos los involucradas, como hablábamos recién, escuela especial, nosotras desde el equipo, los docentes, las autoridades, en repensar con esa familia la importancia de que pueda tener acceso al lenguaje de señas, a la lengua de señas, ¿no?, como un derecho de la persona. Y cómo también muchas veces las miradas de los profesionales externos que forman parte de este equipo de trabajo también pueden orientar y guiar en un sentido u otro a la familia. En este caso, por ejemplo, es una nena que no ha tenido acceso a lengua de señas y que a medida que fueron pasando los años, su trayectoria educativa fue complejizándose justamente por carecer de, por ejemplo, una herramienta como puede llegar a ser tan importante como la lengua de señas. ¿La barrera dónde estaría en este caso? En que nosotros a nivel social en general no utilizamos esa lengua de señas. Entonces, ahí este sería como un ejemplo claro. La barrera la estamos poniendo nosotros, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de tantos en los que podemos facilitar, orientar, ayudar, acompañar
como orientadores fonoaudiológicos desde una estructura de psicología, como es el equipo de orientación escolar, y con otros y otras, en este caso, por ejemplo, con escuela especial. No, por ahí yo me había quedado un poquito con algo que traía Marina, que me parece como interesante para contrarrestar con lo que pasa en la educación especial, ¿no? La educación especial aparece esta idea, y lo pongo más a modo de provocativo, les diríamos bien, de que para estar en la escuela especial tiene que haber un déficit, ¿no? A ver, parece como casi un requisito. Lo digo provocativamente la idea de déficit porque obviamente coincido con lo que traías, Nati, de la cuestión de las barreras, ¿no? Y cómo está organizada nuestra matrícula en la escuela especial, y es justamente ese déficit lo que orienta el lugar al cual vos vas a pertenecer en la escuela especial. Entonces nosotros tenemos escuelas exclusivas para estudiantes sordos y sordas, ¿sí? Que, digamos, pensando en aquellas cuestiones por ahí que traías, Nati, donde la tarea de la fonoaudióloga fue modificándose a lo largo de la historia y de las maestras de educación especial orientadas en sordos, ¿no? Donde había muchas maestras de sordos hoy no conocen la lengua de señas, no hablan lengua de señas, o la están aprendiendo, se están formando en eso, porque cuando ellas estudiaron, lo que orientaba la tarea es la oralización, ¿sí? Una tarea que era como bien tortuosa, digo yo, para las personas sordas, porque iba en contra de su propia naturaleza. Entonces, hoy tenemos una nueva escuela, por decirlo de alguna manera, porque digo, me parece interesante que vos traigas, bueno, el trabajo con los y las intérpretes de lengua de señas en las escuelas, ¿sí? A ver, por ahí tener en cuenta que la escolarización en las escuelas de educación especial, en el marco de los cambios educativos de los últimos tiempos, aparecía, que es la gran contradicción que tenemos, ¿no? Aparecía como un lugar que estaba a la espera de que puedan ser incluidos. Y la verdad es que si hay algo que tiene que ocurrir en la escuela especial, las escuelas sedes, es la enseñanza, ¿sí? Si no hay enseñanza, no tiene sentido que las escuelas especiales existan. Por lo tanto, en el marco de la inclusión plena, ¿sí? Hay que repensar un poco los lugares. Por ejemplo, para los estudiantes sordos del nivel primario, es muy importante que puedan cursar su nivel primario en la modalidad de educación especial, porque allí aprenden la lengua de señas, ¿sí? Entonces, se pueden incorporar al nivel secundario con su intérprete de lengua de señas, que es donde están los cargos de intérpretes. A mí me parece que es importante que podamos ubicar también cómo está organizado el sistema educativo en ese sentido y por qué los intérpretes están en el nivel secundario. Porque se entiende que durante el nivel primario los estudiantes están en pleno momento de apropiación de la lengua de señas argentina, ¿sí? Y es un momento muy importante también para trabajar con las familias. Y me parece que ahí, en este trabajo tan fuerte entre las maestras de educación especial, las fonos y las intérpretes, que es un trabajo muy fuerte y muy importante y muy específico. Porque bueno, y ahí hablamos de una patología pura, por decirlo de alguna manera, porque nunca nos encontramos con sujetos. A ver, a veces en la educación especial hay que elegir cuál de estos déficits está más acentuado para saber dónde lo inscribo. Y es fuerte eso, por eso digo, vuelvo a decir provocativamente la idea del déficit, ese déficit que pesa más para saber si la mamá lo va a inscribir en la escuela de sordos o en la escuela de mentales. Sí. ¿Sí? Me salgo de la vaina por hablar. Obvio, y sabía que te ibas a salir de la vaina. Bueno, porque también estudié profesorado de sordos y me pasó eso. Yo también, el profesorado de sordos, o sea, por eso siempre es tan importante situar históricamente a las cuestiones, porque el paradigma
médico y el paradigma del déficit estaba atravesando todos los planes de estudio de todas las carreras, no era solamente fonoaudiología. La formación del profesor, en el profesorado de sordos también cambió drásticamente. Y había, o sea, el objetivo de la educación en las escuelas de sordos e hipoacúsicos era la oralización. ¿Por qué? Porque se buscaba normalizar. La palabra normalizar, que es horrorosa, era la palabra que se utilizaba. Había que llevar a todas las personas, a todos los sujetos, hacia un lugar, que era el lugar en donde el profesional se sentía cómodo trabajando, en donde la sociedad se sentía cómoda interactuando. ¿Por qué? Porque la sociedad, como dice Natalia, no tenía herramientas, tampoco las tiene ahora en su totalidad, no tenía herramientas para acceder a todas las personas, a cada persona con su singularidad. Entonces, vos bien dijiste la palabra puro, porque, o sea, tenemos que nombrar, ¿no? Las escuelas eran para sordos puros, así, como si fuera una cosa de pura cepa también. Y es un horror, porque todos y todas somos diferentes, y todos y todas tenemos nuestra singularidad. Ahora, eso, todo lleno de comillas, ¿no? En el mejor de los casos. Porque acá en la Ciudad de La Plata, por ejemplo, tenemos la escuela de sordos hipoacúsicos, la de discapacidad intelectual, la de trastornos severos de la personalidad, la de motores, bla, 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 como las especificidades, ¿verdad? Y como bien dice Daniela, se elegía cuál era el déficit mayor para derivar a esa escuela. También está la escuela de trastorno específico del lenguaje. Ahora, te movés 300 kilómetros y las escuelas se llaman escuelas de multiimpedidos. Por lo menos se llamaban así, las escuelas de multiimpedidos. Entonces, las docentes y los equipos trabajaban con todas las problemáticas de cada singularidad. Y ahí vaya desafío. Pero que en realidad eso es lo que pasa en la vida. Entonces, no es lengua de señas sí, lengua de señas no. Por ejemplo, en el caso de los sordos y los hipoacúsicos. No es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación sí, un sistema alternativo y aumentativo de comunicación no. Nos pasa a las fonoaudiólogas que con la formación que hemos tenido y los paradigmas dentro de los que nos hemos movido, era A o Z, no era la convivencia de las dos cosas. Entonces, pasa en la atención individual y pasa en las escuelas que queremos acceder a que todo el mundo sea igual y se mueva igual y se comunique igual. Entonces, está bárbaro que traigas esto como algo que provoca y que interpela, porque es necesario preguntarse eso. Nosotras como fonoaudiólogas necesitamos aprender lengua de señas. Necesitamos utilizar sistemas alternativos de comunicación para la vida, no para trabajar con una persona en particular, para la vida, porque eso amplía la forma de comunicarnos con los demás. Y nosotras fonoaudiólogas, y la verdad que debería ser así con todes, ¿verdad? Sí, Un yo poco en creo que... esta línea, ay, perdón. No, tranqui, dale. No, digo, en esta línea que venían planteando con respecto, ¿no?, a el situar, el contextualizar históricamente, ¿no?, esta situación epocal que hay que tener en cuenta a la hora de poder observar desde dónde, digamos, se para la fonoaudiología, desde dónde se paran esos roles según el trabajo que se desempeñe. Y desde psicología comunitaria y pedagogía social, también en esta historicidad, hay mucho para decir y tiene que ver con esa conformación, ¿no?, de cómo fue que llegaron estas disciplinas a formar parte, a, digamos, estar dentro del plantel docente de una escuela, cómo a lo largo del tiempo fueron cambiando esos paradigmas y cómo también quedan resabios, ¿no?, de eso anterior. Psicología comunitaria y pedagogía social hoy tiene este paradigma y se mueve desde este lugar,
a partir de su historicidad. Anteriormente el enfoque era asistencialista y tenía que ver con una mirada de, digamos, la reeducación. El fonoaudiólogo lo que hacía meramente dentro de una escuela era ir a buscar, como decíamos hoy cuando hablamos de la contraposición de paradigmas, ¿no? Ir a buscar la situación problemática, sacarla del contexto, trabajar individualmente sobre esa situación y bueno, arreglar el problema, ¿no? Después lo vuelvo a su hábitat. Y es muy loco, ¿no? Cómo la sociedad, las construcciones van provocando estas modificaciones, y hoy por hoy la centralidad está puesta en esto de trabajar con otros en las diferentes comunidades, como hoy Nati planteaba también un poquito, ¿no? Esto de que nos tenemos que mover en las 3 dimensiones, en el aula, en la institución, en lo institucional y en lo comunitario, ¿no? Desplegar el rol desde esos ámbitos que hacen, ¿no?, a la comunidad educativa, porque estamos hablando siempre de una comunidad educativa. Entonces, bueno, en ese trabajo con otros nos encontramos inmersos dentro de un equipo de orientación escolar que hoy también Nati lo mencionó como una estructura territorial. Y a mí me gustaría explicar un poquito esto, de cuáles son esas estructuras territoriales en donde se pueden desempeñar los compañeros como fonoaudiólogos orientadores. Una es el equipo de orientación escolar, como bien lo mencionamos. Hay otros equipos, que son equipos distritales, ¿sí? El equipo de orientación escolar se desempeña dentro de una escuela. El equipo distrital lo hace a nivel distrito, con una mirada, digamos, amplificada en su intervención, que son 3 los equipos que podemos encontrar en el distrito. El EDIA, que es el equipo de infancia y adolescencia, el EIPRI, que es el equipo de primera infancia, y el COF, que se llama Centro de Orientación Familiar, que también es un equipo, y cada uno tiene su especificidad, y dentro de ellos hay diferentes roles. Los fonoaudiólogos, en el caso de los equipos distritales, solamente podemos tener nuestra inserción en el EIPRI, en la primera infancia. Después, dentro de un equipo de orientación escolar, también, que es otra cuestión importante de mencionar para que conozcan cuál es su lógica, cuál es su dinámica, y un poco también, como venía explicando desde especial Dani, lo quería hacer desde psicología. La importancia del trabajo de Leo es de la interdisciplina, ¿no? Dentro de un equipo de orientación escolar nos encontramos con diferentes disciplinas que están encarnadas en los diferentes roles, ¿no? Roles orientadores, como decíamos hoy. Entonces, por ejemplo, tenemos un orientador social, un orientador del aprendizaje, un orientador educacional, un fonoaudiólogo orientador, y todos esos roles tienen que interjugar hacia el adentro del equipo en esta cuestión de, digamos, poder interjugar su saber específico, para reconstruir un saber superador, ¿no? Y esta es una de las formas principales en las que se mueve nuestro trabajo dentro de las instituciones educativas. El trabajar con otros, el trabajar dentro de prácticas participativas, esto que también habían mencionado las chicas, en el marco de la corresponsabilidad, porque el foco, bueno, por supuesto es favorecer las trayectorias educativas de los estudiantes. Ese es el principal, digamos, norte al que tenemos que apuntar. Y desde estos diferentes ámbitos de intervención que mencionábamos, ¿no? El aula, la escuela y lo comunitario. Y ahí es muy importante también pensar, digamos, cómo se interjuega dentro de cada una de estas dimensiones, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, mencionaba que en paradigmas anteriores el fonoaudiólogo iba y sacaba al chico del aula y hacía su intervención por fuera. Hoy por hoy, yo uso una palabra que me gusta mucho y que resume un poco lo que quiero decir en este sentido, que es habitar el aula, ¿no? Habitar el aula implica estar ahí, digamos, en interacción con los otros, con los actores que están dentro de ese espacio, ¿no? Con la docente, con los niños y las niñas.
Y eso me va a permitir tener el contacto directo con esos lenguajes, con esa multiplicidad de lenguajes, ¿no? Y también poder encontrar en esa multiplicidad la riqueza para poder trabajar, ¿no? Porque volvemos a esto de la hegemonía de la lengua también, que es como algo muy a tener, a traer. En esa comunidad comunicativa que es el aula, se interrelacionan muchísimos lenguajes, el lenguaje del barrio, pibes que vienen, digamos, de otras culturas, y lo aportan, por supuesto, en el habla, las situaciones, por supuesto, dificultosas, o sea, hay como un gran bagaje de situaciones con las cuales nos vamos a encontrar en esa muestra que es la mejor muestra del lenguaje, que es lo espontáneo, que es como cómo se da ese lenguaje en interacción con el otro, con lo que trae, con lo que le da a la escuela y con lo que viene cargado de su vida, ¿no? Y a su vez, también movernos en esta otra dimensión que es la institucional, que también creo que Nati lo mencionaba, ¿no? El trabajo con otros en los diferentes espacios que podemos encontrar dentro de esa dimensión, como por ejemplo las reuniones de equipo escolar básico, ¿no? Que son espacios de reunión en donde los actores institucionales se juntan y se plantean diferentes problemáticas, se buscan estrategias, cada uno desde su saber, que tienen continuidad. Hay otro tipo también de intervenciones que tienen que ver con el equipo en sí mismo, reuniones de equipo propio, el trabajo en pareja pedagógica que hoy mencionaban, que también es tan importante, y que en esos espacios, en los espacios de las reuniones de equipo escolar básico, son los que se puede prestar esta situación a plantear, ¿no? Y bueno, finalmente la última dimensión, que es la comunitaria, que también es sumamente importante, esto de poder trabajar con otros hacia el afuera de la escuela, ¿no? Esto de la articulación con otras modalidades, como por ejemplo especial, por supuesto, ¿no? Esa articulación con lo interinstitucional, con otros niveles, por ejemplo, si trabajo en un jardín de infantes, tener esta articulación con el nivel primario, ¿no? El trabajar hacia el afuera, por supuesto, con la familia, que es algo prioritario, ¿no? De tomar, con las familias en el sentido amplio de lo que significa una familia, no con papá, mamá, ¿no? Poder entender otras realidades con las que nos encontramos y salimos un poco, hay que salir del consultorio. Eh, Quería, porque nos vamos del tiempo. Ustedes decían que iba a ser cortita, pero nos vamos del tiempo. Vale, cuento. Quería aportar una cosa chiquitita en referencia a esto que venís nombrando, pero mencionando a otros niveles educativos, y después 2 minutitos cada una, como con esta pregunta, si saben más o menos cuántos cargos de fonoaudiólogas hay en la provincia de Buenos Aires en educación, si saben si se han perdido muchos cargos o no, y por qué, pero 2 minutos cada una, ¿sí? Mientras ustedes van pensando, acá Marina dijo que el objetivo de las fonoaudiólogas en los equipos educativos, o sea, en educación, es favorecer las trayectorias educativas de los estudiantes, ¿verdad? Bueno, esto no queda solamente en el espacio del jardín, de la primaria o de la educación especial. También sucede que en educación superior hay espacios en donde la praxis del fonoaudiólogo se pone en tensión también. Uno de esos espacios es aptitud fonobiológica, que también está en plena revisión. Bueno, primero por su nombre, porque ¿quién te dice si sos apto o no para realizar algo? Segundo, en cómo está implementado, porque tiene una mirada también de la época, o sea, la mirada era, te saco de tu clase, observo cómo estás y te digo qué te falta para acceder a la aptitud. Así en líneas generales sería eso.
Eso en superior. Ahora, Nati, si querés mencionar algo de esto. Y en artística superior también nos ha pasado eso, porque, por ejemplo, en la escuela de teatro, vos das herramientas para trabajar la voz, pero ¿cuál es la primer barrera que se te presenta? Si tu formación fue detectar problemáticas y vos estás trabajando con personas que tienen voces sanas, que no tienen ningún problema, de nuevo tenés que rever cuál es tu objetivo como fonoaudióloga en la docencia en esos ámbitos de formación. Entonces, permanentemente hay que revisar en dónde ponemos, o sea, porque no dejamos de ser fonoaudiólogas, en ningún momento dejamos de ser fonoaudiólogas, pero somos docentes. Entonces, ¿cómo poner en diálogo los dos roles para favorecer las trayectorias educativas de los estudiantes, que ese es el norte? Nati, si querés decir 2 palabras de aptitud fonobiológica. Sí, creo que lo sintetizaste bastante bien, Mari, pero esto, ¿no? Cómo desde la propia propuesta del diseño curricular ya el espacio, como decía María Silvia, está configurado de manera excluyente. De hecho, está expresado de esta manera. Se toma la aptitud fonobiológica como condición excluyente para acceder a las prácticas profesionales de segundo año. Entonces, situaciones como la que estamos viviendo de la pandemia, de la virtualidad, fuerzan a repensar esas lógicas. ¿Por qué este espacio de aptitud fonobiológica, que de por sí decíamos la denominación es controversial? ¿Por qué no existe una carga horaria propia de ese espacio? ¿Por qué se superpone, como decía recién María Silvia, por qué tenemos que sacar al estudiante de otra materia? Le comentaba hace unos días a María Silvia, en conversación con otros profesores, con la intención de generar un trabajo conjunto también con otros, más allá del espacio de aptitud fonobiológica, conversaba con una profesora de otro espacio, de otra cátedra, me decía, pero ¿cómo dar clase? ¿Por qué vos decís dar clase? Claro, ese mismo espacio, desde su concepción y en los sentidos comunes de otros profesores y de los propios estudiantes, no tiene nada que ver con una propuesta educativa. Es eso, es una evaluación que pone también en tensión algo superior, que es el derecho a la educación. Nosotros, en definitiva, si nos aferramos a lo que dice el diseño curricular, terminamos siendo auditores de la sociedad, diciendo quién puede estudiar y quién no, quién está apto y quién no, quién es idóneo y quién no. Entonces, me parece que igualmente, más allá de lo que proponga ese diseño curricular en ese espacio, está bueno retomar esto que decía Marina del posicionamiento que podemos tomar desde los diferentes espacios que ocupamos en educación. Nosotros podemos tomar esa propuesta y pensar una propuesta vinculada con el ejercicio docente, con una propuesta educativa en lo vocal, en el habla, focalizando en la prevención y en la promoción vocal. Entonces, no desestimar esos espacios, sí seguir repensándolos, generando estos debates como este que estamos teniendo ahora, pero sí no dejar de mirar con atención cuál es nuestra intervención desde esos lugares. Creo que aptitud fonobiológica debería retomar lo que era antes, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos magisterio, que era una materia más, en mi caso se llamaba foniatría, donde el docente tenía esa libertad de poder desarrollar un plan educativo para la voz y para el habla también. Así que bueno, eso es como en líneas generales aptitud fonobiológica, que seguramente vamos a seguir conversando. Bien, les propongo para dar cierre a este conversatorio, después les vamos a dejar seguramente bibliografía para seguir indagando y no va a ser esta la última vez que nos veamos seguramente. 2, 3 palabras que quieran compartir, palabras que pueden ser preguntas, que pueden ser respuestas, lo que quieran. Sí, a mí me surgen más preguntas que respuestas, pero bueno, a ver, cuando participamos de estos espacios, creo que lo más rico y lo más interesante es las preguntas que nos llevamos, ¿no? La verdad es que la cantidad de cargos que preguntabas, María Silvia, no los recuerdo. A ver, lo tengo y me lo llevo como tarea para el hogar.
A mí me parece que, a ver, que lo que tiene que orientar en una escuela siempre la tarea es el diseño curricular. A ver, porque digo, nuestra tarea es enseñante, ¿sí? Para que todos los estudiantes puedan tener los apoyos necesarios, tenemos que trabajar fuertemente, ¿sí? Algunas preguntas que me hago cuando decimos trabajamos lo comunicacional, cuando ponemos pictogramas a disposición, pregunta, para pensar. Yo soy un poquito provocadora, pero bueno, la verdad que me gustaría como que se queden pensando en algunas cosas cuando nosotros intentamos resumir los sistemas de comunicación a algunos pictogramas que estamos haciendo, porque bueno, hemos recibido muchas foros trabajando en eso y me parece que hay que hacerse muchas preguntas en torno a esto. Y por ahí una anécdota, ¿no? Hace muy poco una estudiante paraguaya donde no hay escuelas sede especiales llega a una localidad de aquí y justo yo ese día estaba en el territorio y estaban como todos mirándola, ¿no? Y los únicos que no estaban mirando era el equipo técnico, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque estábamos en el comedor que nos enseña tanto, ¿no? Y a las fonos les tiene que enseñar mucho más, porque bueno, es un momento en el cual en especial muchos estudiantes requieren apoyos para la alimentación, diversos. Y las fonos tienen que estar ahí. A ver, no se trata de que las maestras aprendan las fonos tienen que estar ahí, ¿sí? Viendo qué situaciones se presentan en el momento de alimentación. A ver, es muy importante, digo, pues yo ese día me quedé como pensando, digo, era un momento donde la observación aparecía como la principal herramienta. Y y ahí también somos enseñantes, todo el tiempo somos enseñantes. Por eso es muy importante que nosotros podamos circular, como decía Marina, en el aula y también en los pasillos de la escuela, en los baños, en los comedores, en todos los lugares donde están nuestros estudiantes, porque ahí es donde vamos a encontrar las principales preguntas o respuestas a nuestro quehacer profesional. La verdad que estamos ahí donde nosotros tenemos que trabajar fuertemente. La verdad que no nos da el tiempo como para por ahí desplegar todo lo que implica la tarea fonoaudiológica, pero sí me parece importante que nosotros podamos posicionarnos desde nuevos paradigmas. Digo, a mí me parece que el modelo social de la discapacidad nos abre un montón de nuevos caminos a todas las profesiones. Pero si hay algo que está claro es que no podemos trabajar en soledad. Por eso yo también creo que es importante saber qué tarea tenemos que hacer en la escuela cuando tomamos un cargo, ¿sí? Pero también tenemos que saber con quién lo vamos a hacer. Y que ese con quién implica también a los docentes. Y en esta tarea de diagnóstico que por ahí decías vos inicialmente, María Silvia, digo esto de que, bueno, uno cuando llega a una escuela tiene como esa idea que va a diagnosticar, ¿sí? Eso también lo vamos a hacer con otros, por más que nosotros tengamos un saber específico, ¿sí? Porque vamos a estar mirando, trabajando con los docentes, con el resto de los integrantes del equipo técnico, la DIRE que va a estar mirando, a ver, porque nosotros tenemos que trazar un camino posible para ese estudiante, y en ese trazar tenemos que estar indefectiblemente con otros, porque si nos equivocamos, a ver, es importante poder volver a mirar en qué nos equivocamos, ¿sí? Porque bueno, porque las trayectorias vitales de los sujetos son así de complejas y vamos a estar acompañando trayectorias vitales en el campo educativo, que no es poco. Así que bueno, nada, seguramente no respondí lo que preguntabas, pero bueno, es parte de mi ser. No, siempre son respuestas y siempre son preguntas que abren caminos, así que gracias. Yo me quedo pensando un poco en esto último que estaban planteando con respecto al nivel superior, ¿no? Me quedo pensando y también me hago preguntas y dejo las preguntas abiertas
¿no? Porque nos estamos parando desde la educación inclusiva y va totalmente en oposición, ¿no? El planteo de la intervención en educación superior a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que en un mismo sistema educativo, digamos, exista tal situación incoherente? Primero y principal, me lo quedo como ahí en la gatera de las preguntas. Algo que me parece que es sumamente importante de traer, ¿no? Y que tiene que ver con esto que vos decías de los cargos y demás, y vuelvo con el tema posicionamiento. Nosotros somos trabajadores de la educación, y eso es muy importante de tener en cuenta, ¿no? De que nos podamos ver como trabajadores de la educación, que tenemos derechos, tenemos obligaciones, por supuesto, pero es muy importante conocer nuestra tarea y a su vez conocer, digamos, ese marco en donde se desempeña el docente general, ¿no? El estatuto del docente, digo, instrumentos normativos que nos van a permitir saber cómo desempeñarnos y qué podemos reclamar, qué no, porque eso es algo que para mí es fundamental y que dentro del campo fonoaudiológico no sé si es tan tomado, ¿no? Y digo, también tener ese posicionamiento de conocernos, de vernos como trabajadores de la educación, estar sindicalizados, todas esas cuestiones que son muy importantes, también después nos va a permitir esto de la solicitud de cargos, de la defensa de los cargos que están hoy por hoy en el sistema. Nunca alcanzan, siempre es necesario que se genere apertura, por supuesto, de cargos. El número exacto tampoco lo tengo. Estamos trabajando ahora en un fortalecimiento para los fonoaudiólogos de la provincia, así que bueno, ahí ya el dato lo voy a tener para una próxima vez. Pero bueno, nada, me quedo con eso y lo quería mencionar porque me parece que es una situación muy importante, ¿no? El posicionamiento que tenemos como trabajadores que tener. Y bueno, con respecto también a las instituciones que nos nuclean, ¿no? Digo, el reclamo ante el colegio cuando esto digamos, no es tan valorizado, el tema del fonoaudiólogo en educación, digamos, esas otras instancias que también es importante, son importantes de tener en cuenta a la hora de ejercer nuestra profesión, ¿no? Y de que nos acompañen, por supuesto. Gracias, Mari. Sí, yo también me quedo pensando mucho y está buenísimo que nos quedemos pensando, que las estudiantes y los estudiantes se queden pensando, porque este conversatorio está direccionado hacia un grupo muy heterogéneo de personas. Personas que están recién ingresando a la carrera de fonoaudiología, personas que están en el ciclo de complementación curricular, algunas nos pueden dar cátedra porque seguramente están trabajando en equipos de orientación escolar, personas que recién se recibieron de fonoaudiólogas en el nivel superior terciario y que todavía no están ejerciendo. Entonces, siempre está bueno, sea cual sea el lugar desde el que miramos, volver a mirar. Y tomo esto que vos decís acerca de el rol docente y estar y saber cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos como docentes, porque muchas veces ha pasado que nuestro rol fonoaudiológico nos despeina y nos hace olvidar que si estamos trabajando en un instituto de formación docente, en un instituto de formación técnica, estamos trabajando en artística, nos olvidamos que somos docentes. Digo, nos olvidamos que nos rige el estatuto de docente y después vamos a reclamar cosas a cualquier lado menos al lugar que corresponde. Y reclamamos cosas que no tenemos que reclamar también, porque no corresponde reclamarlas, porque somos docentes, no somos fonoaudiólogos. Entonces, tomo esto porque vos estás diciendo lo del colegio. Bueno, el Colegio de Fonoaudiólogos es una entidad que regula nuestro ejercicio profesional, pero bueno, hay que ver qué cosas tenemos que pedir al colegio y qué cosas tenemos que pedir a la Dirección General de Cultura y Educación, por ejemplo, en este caso. Entonces, retomo eso porque para eso hay que saber mucho y hay que estudiar y hay que
y hay que nutrirse de lo que es necesario nutrirse para ir a reclamar y también para ir a responder a los lugares que corresponden. Nati, ¿querés cerrar? Sí, la verdad que coincido en que quedan más preguntas que respuestas. Coincido con lo que dijiste recién, María Silvia, Marina, Dani. Y creo que una de las preguntas es eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotras y nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas? ¿Cómo nos estamos posicionando en los ámbitos que ocupamos dentro del sistema educativo? ¿Y qué están haciendo las instituciones que nos representan para revalorizar y defender esos lugares también? Bueno, muchísimas gracias por este rato. Esperemos que también del otro lado haya repercusiones, que haya preguntas, que haya reflexiones, que haya aportes. Nosotras desde acá los vamos a estar esperando. Y bueno, siempre para generar espacios de interdisciplina y de transdisciplina, es necesario parar la pelota y repreguntarnos y para poder volver a posicionarnos una y otra vez y las veces que sea necesario en nuestro ejercicio profesional y nuestro ejercicio docente. Así que bueno, gracias.